Raquel. Ahora vamos a tener una entrevista con Eduardo Salmón, politólogo, con quien vamos a hablar, Renzo, sobre este fallo del Tribunal Constitucional que ha blindado a la presidenta Dina Boluarte Segarra de ser investigada fiscalmente, ¿no? Y prohíben al Poder Judicial dictar medidas en su contra mientras dura su mandato. Eduardo Salmón, muy buenos días, bienvenido a ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenos días, Raquel, Renzo, un gusto estar con ustedes, con su audiencia, como siempre. Eduardo, quizás la primera pregunta, antes de entrar al tema de fondo, sería el giro de las Ujú. reacciones de algunos congresistas que cuando este escenario se dio con Pedro Castillo decían que lo investiguen, algunos incluso se atrevían a decir que lo acusen y lo procesen de una vez. Y ahora dicen no, que no se investigue nada. O sea, ¿cómo podemos entender este cambio de posición de congresistas mayormente que hemos visto del fujimorismo? Bueno, como cínicos, ¿no? El cinismo es la regla ahora, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Es decir, no hay ningún sentido en el fallo, al menos jurídico, del fallo del TC. No, no lo digo yo, que mi materia no es la jurídica, sino me estoy basando en constitucionalistas como Ana Neira, como la doctora Ana Neira o como la doctora Beatriz Ramírez, ¿no? Es decir, el mismo fallo es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque dice que en algunos casos sí hay que investigar a los presidentes y luego no detalla cuáles son esos casos por el que no, y finalmente dictamina pues que solamente se pueden hacer algunos elementos investigatorios que además ni siquiera tampoco justifica porque aplican para Boluarte, ¿no? Entonces, de plano, simplemente es un blindaje, ¿no? Entonces, la lectura que hay que hacer de este fallo no es jurídico, sino político, ¿no? Y en ese sentido, como tú dices, el cambio de las reacciones de estos actores políticos, ¿no? Congresistas, excongresistas, pues sencillamente es que están haciendo la ley, digamos, eh, para mis enemigos la ley, ¿no? Es decir, pero para mis amigos no. Entonces, es lo que estamos viendo nada más. Claro, No, y creo también quería acotar que eso puede sentar un precedente para la independencia de los poderes propios del Estado, ¿no? Es que no hay independencia por sí. O sea, uno de los problemas que constituye es que nuevamente no estamos ante un equilibrio de poderes y lo que no se dan cuenta es que si bien los favorece el fallo, porque digamos es un fallo delivery, ¿no? Sabemos que el TC, los miembros actuales del TC responden al Congreso de la República y hay un problema de nacimiento, pero más ahondado en este momento, ¿no? En donde claramente el sesgo político y la poca calidad o la nula calidad jurídica de los miembros del TC es notoria, eh, pero esto va a ser como un boomerang al mediano o largo plazo, ¿no? Eh, Ahora les favorece, ¿no? Estoy seguro, Renzo, que así como te llama la atención cómo dan un giro de 360, ¿no? O de 180 en todo caso, estos congresistas, pues mañana tendrán que hacer lo mismo, porque cuando llegue alguien que no sea de su agrado, y que quieran investigar no podrán, ¿no? llama la atención, Eduardo, algunas posiciones incluso de magistrados del TC. Hay quienes, por ejemplo, pensábamos que el magistrado Gutiérrez Tixe iba a tener una posición más allegada quizás al fujimorismo, pero tuvo una, bueno, no fue propiamente un voto singular, pero sí tuvo como que una posición intermedia en medio de esta discusión. Al final, este fallo tiene 5 votos a favor de los 7, si no me equivoco, que son ahorita. Uh -huh. Y esto también, ¿qué significa al interior del propio TC? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, como que, digamos, me parece que también es estratégico ese tipo de votaciones, ¿no? Estos votos en singulares, para quienes nos escuchan, los votos en singulares son que, a diferencia de otras instancias, digamos, hay estos votos singulares cuando no están expresamente de acuerdo a favor o en contra específicamente, ¿no? Pero yo creo que hay que leernos como un poco para eh, una manera de justificar su fallo, ¿no? Para decir, no, mira, no fue unánime, no estuvimos todos de acuerdo, y tratar un poco así de distraer, ¿no? Porque realmente la sentencia es absurda y creo que le da argumentos a alguien que digamos, no es de mi preferencia política, pero me parece que lo que sucedió con Pedro Castillo fue inaudito y desproporcionado, ¿no? Desde el momento que nunca se había visto en la historia de que hayan en el Palacio Mm. Presidencial, ¿no? Eh,
No, y sobre Entonces, todo creo le que da argumentos a Pedro Castillo para su situación política, ¿no? Y no jurídica. Pero también el hecho de que después del allanamiento con Castillo, también se dio el mismo allanamiento con Boluarte por sí. el caso Rolexgate. Sí, Entonces, pero en este caso la zanjan a la señora, la libra. Es decir, no va a aplicar para la señora, esa es la diferencia. Por eso que es un fallo ad hoc. claro, ahora, digamos, ya viéndolo en perspectiva de futuro, sabiendo que el próximo año tenemos elecciones Ujú. y esperemos que el universo conspire en favor del país después de tantos años de inestabilidad. eh, Esto también significaría que quien entre a partir del próximo año ya no podrá ser investigado por más que tenga un Congreso opositor, como vimos al inicio de este mandato en el 2021, o que tenga las acusaciones de corrupción más graves que se puedan ver. O flagrantes, ¿no? Como el Rolex, por ejemplo, ¿no? O sea, eran a vista y paciencia todo, ¿no? E injustificable desde el sueldo de la presidenta, ¿no? Lo que significa, Renzo, es que sencillamente va a haber impunidad. O sea, digamos, el cargo presidencial va a ser con licencia para corromperse, ¿no? Ujú. Va a estar con licencia para la corrupción. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Porque lo que hubiera sido sensato es que el TC delimite cuáles son esos actos gravosos que realmente valen la pena investigar, pero no lo he hecho así. Claro, y el articulado que mencionan de respecto al 117 de la Constitución, digamos que queda un poco en interpretación del Congreso, ¿no? Y ahora con la nueva conformación que vamos a tener a partir de las próximas elecciones, esto, ¿cómo lo podemos ver? ¿Como algo más complejo, algo más complicado para el propio Congreso? O sea, yendo ya a este plano de lo que son acusaciones constitucionales, porque aquí habla de la fiscalía, pero al final también habla de acusación constitucional per se. Es que el problema es que todo depende de los votos, lamentablemente, ¿no? Entonces, en el Perú se ha normalizado algo, es que importa mucho el derecho, pero no la justicia, ¿no? Es decir, les importa un fallo o una norma a su favor y con tal que esté, no importa el sentido jurídico de esto, del texto, ni tampoco que logre solucionar un problema de justicia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, es quien tenga el poder sencillamente hace y deshace lo que le da su gana. Eduardo, ¿y cómo queda la posición de la Fiscalía tras este fallo? Bueno, debilitada por un lado, pero por otro lado, digamos, la fiscalía la tienen de rehén, pero por otro lado, digamos, salió inmediatamente quien debía salir, Zoraida Ábalos, que siempre tuvo razón. O sea, recordemos el absurdo que hubo con Zoraida Ábalos, que justamente se le inhabilitó porque se decía que no se podían investigar presidentes, y sí se hizo, ¿no? Y ahora que está, digamos, una inquilina que responde al Congreso, pues sencillamente se dice todo lo contrario, ¿no? Esto es muy absurdo. Yo creo que el descaro, todo tiene un límite. Aún no lo conocemos, parecemos que todavía no hemos tocado fondo, pero vamos a ver en la elección del próximo año cómo se manifiesta, porque yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Y están esto siendo absurdamente, porque quienes están quedando en carrera son sencillamente quienes no representan a nadie más que a ellos mismos, ¿no? O sea, estos pequeños porcentajes de 6%, 8%, ¿no? Algunos hasta celebran que pasen de 8 a 10, o sea, dentro del margen de error, como si representaran algo, y más bien han sacado de carrera y del juego a quienes sí representan algo, y quienes sí, por más que no sean incluso en mis aspectos, deberían poder participar políticamente, como son Martín Vizcarra y Pedro Castillo, ¿no? A pesar de, a mi consideración, son dos personas corruptas, a mi juicio personal, pero eso no me da lugar a inhabilitar sus derechos constitucionales, ¿no? Y me parece un juego muy peligroso lo que está haciendo nuestra, entre comillas, clase política, ¿no? ¿Qué sigue ahora para nuestra presidenta Dina Boluarte? O sea, es bien cierto que tras este fallo se van a suspender las tres investigaciones que creo que son más importantes, ¿no? La del caso Rolex, la de las protestas y la desactivación del equipo especial. Pero ¿qué pasa con las otras investigaciones de los otros casos? ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, ella tiene un respiro, ¿no? Es decir, yo creo que hasta el 28 de julio se debe sentir bastante tranquila, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una respuesta de impunidad y por lo tanto yo creo que se disminuyen mucho más las posibilidades de su salida, ¿no?
Para mí esto es claro, ¿no? Salvo que pase algo nuevo, que en el Perú siempre puede pasar. Entonces, digamos que lo que le espera a Dina Boluarte es seguir viajando, ¿no? Disfrutar la vida, viendo sus novelas, como algún periodista decía. Entonces, yo creo que Dina Boluarte va a estar tranquila hasta 28, ¿no? Yo creo que es parte del pacto de lo que han cosechado, ¿no? Eduardo, bueno, ya producción nos va marcando el tiempo, pero hay algo que no podemos dejar de ver en este contexto y es el actual TC y el rol que está teniendo y que estamos evidenciando naturalmente con este fallo que hemos conocido ayer. Pero se vienen otro tipo de temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía de Derechos Humanos ha dicho de que va a llevar la ley de amnistía al TC, entre otros proyectos, otras leyes que se han ido aprobando a través del Congreso. ¿Cuál consideras? Miremos, yo digo, es una apariencia de decencia, y queda como apariencia porque no se concreta, esto de los votos singulares o las posiciones intermedias que han presentado algunos magistrados del TC, pero al final la mayoría es la que ha decidido. ¿Cómo entender al TC actual y de aquí de cara al año que nos viene, que es electoral? Bueno, como una marioneta, ¿no? El problema del TC es que, a ver, lo que habíamos construido desde la recuperación de la democracia y uno de nuestros grandes orgullos era que teníamos un TC garantista, ¿no? Es decir, no importa la tendencia de quien llegue, eran magistrados sólidos, ¿no? Así sean liberales, sean más conservadores, sus fallos eran sustentados, algo que hemos perdido, ya no sustentan, ¿no? Eran transparentes, ¿no? Se podían ver hasta las deliberaciones, se podía, digamos, ver el debate, aunque sea escrito, pero todo eso hemos perdido. Entonces, es bien grave eso, lo que ha sucedido con el TC, porque creo que en la práctica, para la mayoría de ciudadanos, pues la Constitución no tiene sentido alguno, ¿no? Y me parece muy grave, porque quienes justamente no querían cambiar la Constitución, no se les tocaba ni con el pétalo ni una rosa, han hecho y deshecho los cambios constitucionales, ¿no? De una manera que creo que ya, ¿qué queda de la Constitución del 92, ¿no? Entonces, para mí, eso es muy problemático. Entonces, recuperar el TC, una de las grandes cosas a reconstruir, quién sabe cuándo, cuando giremos esta situación o cambie el rumbo, pues será reconstruir también un TC que sea garantista, ¿no? Porque ahorita no es garantía de nada, ¿no? Y por eso es muy importante la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque justamente está como una instancia y el Estado peruano es el que más ha acudido a la Corte porque lamentablemente viola el propio derecho de sus propios ciudadanos, ¿okay? Los propios derechos constitucionales. Y por eso tenemos la Corte como una última salvaguarda, una última instancia, ¿no? A quien acudir. Pero, digamos, en esta línea en que están, no me cabe duda que van a intentar salirse, ¿no? Y el TC no es garantía de nada en este camino, ¿no? Es lo que me da más tristeza y más pena, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias por este espacio y la deferencia aquí con ANP Radio, la voz vibrante del Perú, para dialogar, analizar este contexto a partir de este fallo que hemos conocido el día de ayer. Nuevamente te estaremos tocando la puerta cuando hayan otras novedades en el mundo de la política peruana, que siempre trae No, novedades, Raquel. Sí, gracias así a es. ti, Renzo, Raquel. Me gustaría dar mensajes más alentadores, pero la realidad va en sentido contrario, ¿no? O sea, un TC que no garantiza nada. ¿En dónde estamos, no? O sea, de verdad es muy preocupante la situación que estamos. Esperemos, mi único llamado es a que despertemos todos, o sea, que no normalicemos que nos estén pisando, pisando y pisando, porque esta situación avanza y parece no tener fondo. Así que ojalá despertemos antes de que sea demasiado tarde, porque ya estamos mucho más cerca a Venezuela de lo que cree. Justamente los que quieren prevenir que entremos en un escenario de crisis como la señalada en ese país. Le agradecemos al politólogo Eduardo Salmón por la entrevista Gracias. que hemos tenido aquí en Gracias. ANP.